Cuando terminemos se reparten los sobres, hermana. Cuando ahí hacen intercambios de sobres. Ya, mis hermanas, ¿se acuerdan que la semana pasada dejamos una tarea? ¿Cuál era la tarea? Ya. ¿Cuántas veces aparece esa palabra? ¿Cuántas? No. Era entre gozo y regocijo, ¿cierto? Ya, vamos a Filipenses, busquémoslos. Vamos a empezar el estudio de Filipenses. Filipenses. Filipenses es una carta cortita, tiene 4 capítulos y hoy vamos a ver solamente la introducción para que sepamos y veamos de qué vamos a estar estudiando. Pero vamos a ver cuántas veces sale gozo. Yo les voy a ir dando el versículo y ustedes lo van viendo. Filipenses 1:4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Luego, en el versículo 18, dice: ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto ahí van 3. A ver, ¿alguien más encontró más de 6? ¿Alguien más hizo la tarea? Ya, no son 19 veces. Búscate mal el chat GPT o el Google. Sí, el Google yo también había buscado y no es así. Después lo leí en la Biblia y no. Son un poquito menos. Ya, vamos con 3. Sigamos. Luego en el versículo 25 dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. Ahí van 4. Vamos al capítulo 2. Versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Ahí van 5. Vamos al versículo 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahí van 9. Ahora vamos al versículo 28 del capítulo 2. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Luego en el 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermanos, gozaos en el Señor. Luego vamos al capítulo 4. Dice el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Luego, en el versículo 4 dice: regocijaos, que también es gozaos, ¿cierto? En el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y en el versículo 10, en gran manera me gocé. Si marcamos todas estas palabras, son 16 veces que la menciona el apóstol en la carta. Gozo. Entonces, podemos ver que la carta, ¿de qué nos va a hablar? Del gozo. Pero ese es el gozo que nosotros debemos buscar en el Señor. Y a medida que vayan pasando las semanas, vamos a descubrir cómo lo podemos, porque el Señor nos da ese gozo. Porque no es algo que venga por nosotros, por nuestro querer. Es algo que Dios pone en nosotros. Pero muchas veces nosotros no dejamos que ese gozo reine en nuestra vida. Y yo voy a ir poniendo ahí si alguien tiene un pedacito de confort que me dé, porque está rayada la pizarra para borrar. Ya.
es que como estuvo mucho tiempo ahí escrito, se demora en borrar, como que queda más marcado. Ya, entonces, vemos que esta carta la escribió en el versículo 1. ¿Quién escribió? Pablo, ¿cierto? Pablo escribió esta carta. Y la fecha es una fecha incierta. Viendo los comentarios dice que alrededor del año 60 y 63 después de Cristo, ¿ya? ¿A quién está dirigida? Eso también lo vemos aquí en el versículo 1. ¿A quién? A las iglesias de Filipos, pero dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, quienes estaban reunidos con ellos, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Bueno, a medida que vamos a ir estudiando, vamos a ver en Filipenses 2, 25 al 30, vamos a Filipenses 2, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, también esta carta está escrita para evitar toda crítica a Epafrodito, un siervo muy querido y amigo de Pablo, porque como él no pudo ir a ellos al tiro, porque él se enfermó grave, entonces Pablo lo envía y les cuenta lo que le había pasado a él por causa del evangelio. Él se había enfermado grave, pero ahora ya estaba bien. Entonces, gócense y den gracias por los siervos como él. Era una forma también de hablarles y contarles lo que había pasado con Epafrodito. También en el capítulo 4, vamos al 4, del 15 al 16, otro propósito de esta carta, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una forma de dar gracias también por lo que ellos habían hecho por Pablo, ¿cierto? Que ellos habían ofrendado para el ministerio. Otra cosa, vamos a Filipenses 4.2, otro propósito. 4.2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo quería entonces llamar a la iglesia a la unidad y la armonía. Y vamos a ver que habían dos mujeres que estaban teniendo diferencias, pero él estaba aquí escribiendo para que tengan el mismo sentir en el Señor, que no hubieran divisiones, que no hubieran problemas, ¿cierto? Entonces también es el propósito de esta carta y también para nosotras, ¿cierto? Que vamos a ir estudiando. El cuarto propósito, Filipenses 3.2. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Qué fuerte versículo. Pero también era para advertir a algunos falsos maestros que estaban comenzando a surgir o que estar en la iglesia. Entonces, ojo, cuidado, y los llama de manera fuerte. Cuidado de los perros. Es fuerte la manera, pero es como para reaccionen, tengan cuidado, pongan ojo. Entonces, ahí vemos 4 propósitos de esta carta. Las características de Filipos, la ciudad, estaba ubicada en un camino importante romano, conocido como la Vía Egnatia. Si ustedes la ven después en el mapa que aparece en la Biblia de atrás, en donde están todas las iglesias, es una vía que va alrededor, son puertos, en donde circulaba el comercio. Entonces, estaba en esta vía muy importante económica para la zona en Roma.
Y era una colonia que era orgullosa de ser romana. Y eso lo vemos en Hechos 16, 21. Vamos a Hechos. Hechos 16, 21. 20-21. Versículo 20 y el 21 dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y si leen el título que hay, que no es inspirado, pero nos muestra de qué está hablando, son encarcelados en Filipos. ¿Ya? Esto que están mencionando aquí, y enseñan, gracias mi hermana, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos se enorgullecían de ser parte de Roma. ¿Ya? Ellos eran una colonia romana. Fue fundada en el segundo viaje, esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Y eso, voy a dar la cita, usted lo puede leer después en casa, es Hechos 16, versículo del 1 al 40. Y esta epístola es la epístola del gozo, como lo vimos recién. La palabra gozo o regocijaos aparece 16 veces en esta carta. Y también es la epístola que enfatiza la frase en Cristo o en el Señor, que esto aparece 19 veces. Entonces, a medida que vamos estudiando y como podemos también ver, en Cristo o en el Señor, podemos ver cómo Pablo, a pesar de todo lo que estaba viviendo, podía mantener el gozo en el Señor. Porque él estaba en Cristo, en el Señor, no estaba para lo que él estaba viviendo. Cada circunstancia para él era una oportunidad para glorificar al Señor y poder predicar el Evangelio. Y esto es lo que esta carta nos quiere también enseñar a nosotras, que a pesar de todas las circunstancias adversas que podamos vivir, sean instancias para crecer en el Señor, pero también para poder testificar de Él, ser de ejemplo para aquellos que nos rodean. No centrarnos en nosotras, sino que centrarnos en el Señor. Por eso dice, en Cristo o en el Señor. Sigamos. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba prisionero en Roma. Estaba en una casa aparte. Y voy a dar la cita, después la lee en casa. Hechos 28, versículos 30 al 31. Y Hechos 28, el versículo 16. Ahí vemos que él se fue, estaba preso, lo tenían en una casa aparte. Y algunos dicen que él estaba amarrado con un soldado que lo estaba resguardando ahí. A pesar de esta incomodidad y de estar esperando un juicio, Pablo sobreabundaba en gozo. Qué gran ejemplo el de Pablo, porque si nosotros estuviéramos en una situación así, estaríamos desesperadas, ¿cierto? Pero él, a pesar de que él estaba esperando un juicio y que estaba en estas condiciones, él sobreabundaba en gozo. ¿Cuál era el secreto de este gozo que Pablo tenía? La manera en la que él pensaba, sus actitudes. Y eso lo vemos, miren, Proverbios 23, 7 nos habla de esto, en la vida del creyente. Dice, Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué pensamiento constante estaba en el corazón de Pablo? Vivir para Cristo. Por lo tanto, él era eso, un siervo, un esclavo de Cristo. Entonces, para él, no importa la circunstancia, él estaba ahí fiel para el Señor, gozándose en que él estaba. Todo lo que sufría era por causa de Cristo y él se sentía feliz por eso, gozoso, ¿cierto? La carta a los filipenses describe la mente que el creyente debe tener si quiere experimentar gozo en Cristo, en un mundo lleno de dificultades. Es una linda carta que nos va a desafiar, hermanas. Desafiar a cuando vengan las pruebas, las dificultades, o si estamos ahora atravesando por pruebas y dificultades, cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestras prioridades.
para poder llenarnos de este gozo que el Señor nos da y este gozo que Pablo muestra a través de esta carta. Y para entender mejor esto, primero debemos reconocer qué es lo que nos roba el gozo. Y vamos a ver 4 cosas que nos roban el gozo. Primero, ¿se entiende? Ya, lo leo. Las circunstancias. Las circunstancias, ¿sí o no? Miren, la felicidad que el mundo suele tener, ¿sí o no que depende de las circunstancias? Si mi vida va bien, yo soy feliz. Si vienen los problemas, viene la amargura, la desesperación y se va la felicidad, ¿cierto? Y las circunstancias son las que nos roban el gozo, este gozo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque son muy pocas es muy poco lo que podemos tener bajo el control nuestro. Hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Tenemos que saber descansar en el Señor, ¿cierto? Pero las circunstancias lamentablemente son las que muchas veces nos roban el gozo. ¿Qué otra cosa? Las personas. Cuando nos tocan personas difíciles, se nos va el gozo. Si nos atiende alguien mal en una tienda, ¿qué pasa? Nos enojamos, el genio se nos va y nos quedamos amargadas y llegamos a la casa reclamando, se nos fue el gozo, ¿cierto? Las personas, ¿por qué? Por lo que son, por lo que dicen, por lo que hacen, ¿cierto? Nos roban el gozo. ¿Qué otra cosa? Las cosas. Las cosas, porque muchos piensan que por las cosas materiales pueden tener gozo. Si yo tengo esto, yo soy feliz. Si yo no tengo esto, yo no soy feliz. O porque se tiene más que yo, o porque se tiene lo que yo quería, se pierde el gozo, porque empieza a salir la envidia, los celos, un montón de cosas. Y es así, ¿cierto? Muchas personas piensan que el gozo viene de las cosas que poseen. Mire lo que dice Lucas 12:15. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero lamentablemente muchas veces nuestra vida gira en torno a las cosas y los bienes que poseemos, ¿cierto? Otra cosa que nos quita el gozo. Las preocupaciones nos quitan el sueño, nos quitan el gozo, ¿cierto? La preocupación es la peor de todas. Tiene incluso consecuencias físicas, ¿sí o no? Porque cuando estamos con mucha preocupación, primero empezamos a no dormir. Nos enfermamos del estómago, vienen las gastritis nerviosas. Otros sufrimos de la espalda, se nos agarrotan los músculos. Sí, andamos así todas contracturadas, jaquecas, ¿cierto? Y empiezan así un montón de cosas físicas que nos empiezan a afectar por causa de la preocupación. La preocupación obra por dentro en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y Pablo estaba preso, esperando un juicio. Imagínense cómo podría haber estado preocupado. Pero eso no lo preocupó a él, estaba con gozo. Y escribe esta carta animando a la iglesia de Filipos a que ellos también tuvieran gozo. Ahora, ¿cómo podemos subyugar esto que nos quita el gozo? Que por derecho es nuestro, el gozo es por derecho es nuestro en Cristo, porque somos hijas de Dios. Y ese gozo viene de Dios, proviene de Él. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Debemos cultivar las clases correctas de actitudes mentales
Y Pablo en los 4 capítulos describe actitudes que producen gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente, a pesar de las cosas y a pesar de las preocupaciones. Miren, en Filipenses 1, Pablo nos habla, veamos un versículo. Filipenses 1, versículo 10 y el versículo 21 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿En qué estaba pensando Pablo aquí? En el día de Cristo. Pero, ¿qué él quería de los filipenses? Que fueran sinceros e irreprensibles. Y en el versículo 21, ¿qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía una mente sencilla. ¿Cómo podemos entonces, a pesar de las circunstancias, no perder el gozo? Tener una mente, una mente sencilla. Pero voy a explicar qué significa sencilla. Sencilla no significa una mente simple, que no, como que no medita nada, no. Significa de un solo propósito, de un solo ánimo y de un solo sentir. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Que en el día de que cuando viniera el Señor estuvieran irreprensibles, ¿cierto? Que fueran sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Servir al Señor. Él no vivía para gozar las circunstancias, no miraba las circunstancias en sí mismo, sino que en relación con Cristo Jesús. Entonces nosotras, cuando vengan las circunstancias difíciles a nuestra vida, que nos vemos que están robando nuestro gozo, recordemos, como dice Pablo, para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo estoy aquí, es para el Señor. Esta circunstancia difícil que estoy viviendo, bueno, el Señor la está viendo, el Señor tiene control. ¿Para qué es? Para que yo crezca, para que yo sea de ejemplo, para que yo pueda también a otros poder también animar, ¿cierto? Porque cuando vienen las tribulaciones, ¿para qué son? Para que nosotros las pasemos, crezcamos y podamos ser de ánimos a otros, ¿cierto? Entonces tenemos que nosotros también buscar tener una mente sencilla. No como estudiamos en Gálatas, una mente de doble ánimo, que un día está como el viento, o está como la luna, o está como el clima. No, sino que constantes, firmes en el Señor. Pablo se regocijó en las circunstancias difíciles porque éstas le ayudaron a fortalecer su comunión con otros creyentes, dándole la oportunidad de llevar a otros a Cristo. Cuando tienes tus pensamientos en un solo propósito, las circunstancias obran para tu bien y no en tu contra. Si nosotros tenemos nuestra mente sencilla, quiere decir con una mente con un solo propósito, que es vivir para el Señor, las circunstancias van a ser de bendición para nosotros, pero no solo para nosotras, sino que para todos los que nos rodean, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 1 a medida que vamos estudiando. Luego, en el Filipenses capítulo 2, vemos otro tipo de pensamiento o mente que debe tener el creyente. Veamos el versículo 3 y el versículo 4 de Filipenses 2. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí vemos, con las personas debemos tener una mente sumisa. Y yo creo que esto es lo que más nos cuesta. Mirar por los otros y no mirar por nosotras, ¿cierto? El creyente con una mente sumisa no espera ser servido por otros. Él sirve a los demás, porque sigue el ejemplo de Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo? Él vino a servir, no a ser servido. Pero a veces nos gusta recibir y no dar nada a cambio. Entonces, donde dice las personas, debemos, para que no nos quite el gozo a las personas, debemos tener una mente sumisa. Y ahí vemos el versículo 3 y 2 que dice que nada debemos hacer por contienda
o por vanagloria, sino que con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos 4 ejemplos en este capítulo, vamos a ir estudiando durante las semanas, de mentes sumisas. Primero, del versículo 1 al 11 del capítulo 2, vemos a Jesucristo, el ejemplo máximo de humildad y sumisión. Después, en el versículo 12 al 15, vemos el ejemplo de Pablo. Luego, en el versículo 19 al 24, vemos a Timoteo, y luego del 25 al 30, vemos a Epafrodito. En Lucas 11, vamos a ver aquí, Lucas 14, 11, que se reafirma aquí, dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros, hermanas, no debemos enorgullecernos ni querer ser reconocidos por el resto. Debemos buscar agradar al Señor, y para eso nosotros debemos ser humildes, ser sumisas, bajar el moño, dejar el egoísmo, dejar el egocentrismo y servir y amar, que es lo que el Señor nos manda. Si hay personas difíciles, ámela. Si hay personas difíciles, ore por ellas, pero no pierda el gozo. Usted pierde el gozo y deja de mirar al Señor, deja de ser luz, deja de crecer. Y eso no es lo que quiere el Señor. Luego vamos a Filipenses nuevamente. Ahora en el capítulo 3, en relación a las cosas. ¿Por qué cree usted que las cosas son las que nos quitan el gozo, las cosas de este mundo? Porque nuestra mente está siendo carnal, no está siendo una mente espiritual. ¿Y qué es lo que debemos tener? Una mente espiritual. Una mente espiritual. Mire, el versículo del 3:20, capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y el versículo 8 del capítulo 3 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se da cuenta cómo era Pablo? A él no le importaban las cosas materiales. Él lo único que quería era servir al Señor, predicar el Evangelio. Tenía, me imagino, un fuego que no podía callar lo que Dios le había hablado, lo que él había aprendido. Y por lo tanto para él todo lo estimaba como pérdida. Para él no era nada importante. Lo único que quería era servir a nuestro Señor. Y el versículo 12, de ahí mismo el 3, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Él solamente tenía un objeto en su pensamiento, un objetivo: llegar a la meta, crecer hasta el día que estuviera con el Señor, servirlo. Y es lo que nosotros también, hermanas, tenemos que hacer. Pero tenemos tantos afanes, tantas cosas, que la casa, que el trabajo, que estudios, y podemos empezar, que nos desvían del cual es el propósito de nuestra vida. Dios nos ha salvado, nos ha hecho nuevas criaturas, pero no para seguir viviendo como antes, sino que para crecer espiritualmente, para que nuestra mente sea espiritual, pensemos en las cosas espirituales. Vivir para el Señor, buscar la santidad, ser luz, ¿cierto? Pero pucha que nos cuesta, no es fácil. Una mente espiritual, el creyente con una mente espiritual mira las cosas de este mundo desde el punto de vista espiritual. Lamentablemente las cosas están robando el gozo de la gente.
Pablo dice, estimo en el versículo 8, prosigo en el versículo 2 y 14, espero, versículo 20. Y estos son los verbos que describen al hombre con una mente espiritual. Estimo todo como nada por amor del Señor. Prosigo, continúo en esta vida, en esta carrera, con mi mente pensando en el día que esté con el Señor. Y espero gozosa, a pesar de todo lo que pueda vivir, ese día que voy a estar con el Señor por la eternidad. Y eso es lo que nosotros también debemos practicar, estos verbos, en nuestra vida, cuando vengan. No, yo estimo, no. Ya, tenemos que ser responsables, sí, ¿cierto? Pero que eso no nos quite el gozo, que no nos afane, que no nos desvíe de cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuántas veces por los afanes, por las necesidades, hermanas, dejamos de venir a la iglesia? Buscamos trabajo los días domingos. Es que no me alcanza, es que tengo que trabajar. Pero ¿y el Señor? Sabemos que Dios es el que nos provee de todo. Él es el dueño de todas las cosas. Pero nos apretan un poquitito las cosas materiales y nos olvidamos de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y empezamos a tomar decisiones que nos van alejando, que nos van enfriando, que nos van apartando. Entonces, busquemos tener una mente espiritual, no carnal. En el capítulo 4 vemos, vienen las preocupaciones. ¿Cómo entonces para no perder el gozo? En Filipenses 4, en el versículo 7, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una mente, ya vimos la mente espiritual, una mente segura. ¿Estamos preocupadas por qué? Porque estamos inseguras, porque no sabemos qué va a pasar, porque se ve todo adverso, no podemos conocer el futuro, no conocemos el desenlace de muchas cosas, pero debemos buscar una mente segura. Y la única forma es conociendo a nuestro Dios, conociendo sus promesas, conociendo y teniendo la certeza de que vamos a estar por la eternidad con Él. Y eso es increíble cómo nos cambia las perspectivas. Nos va a cambiar de inmediato la perspectiva. Debemos guardar nuestro corazón y nuestra mente. El versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. ¿Qué significa guardar? Es un término militar y es estar de guardia, vigilar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La preocupación es el error de pensar incorrectamente con nuestra mente, ¿cierto? Nuestros pensamientos. Empezamos a pensar lo que no debemos, a sacar conclusiones que no debemos, a poner la esperanza donde no debemos. Y también el sentir incorrectamente en nuestro corazón, que nuestras emociones nos empiecen a guiar. Acerca de las circunstancias, ¿cierto? Nuestros pensamientos y nuestro corazón piensa o siente de manera incorrecta acerca de las circunstancias, la gente y las cosas. Y ahí viene la preocupación. Y en el capítulo 4 describe 4 recursos que tenemos en Cristo para poder tener una mente segura. Del versículo 1 al 9, Pablo nos habla de la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Pablo nos habla que esa paz proviene de Dios y esa paz va a guardar nuestro corazón. Luego, en el versículo 10 al 13, habla del poder de Dios, que nos ayuda a tener una mente segura, nuestros pensamientos seguros, ¿cierto? Y el versículo 14 al 23, de la provisión de Dios. Entonces, el versículo 7 dice que nosotros tenemos la paz de Dios, tenemos al Dios de paz para guiarnos. En el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si yo hago, si yo aprendo, si yo recibo y hago todo lo que Dios me enseña a través de su palabra, Él va a estar conmigo. Y Él es el Dios de paz, va a traer paz a mi corazón.
Entonces necesito buscarlo cada día y crecer en el conocimiento de nuestro Dios a través de su palabra. La paz de Dios viene cuando oramos correctamente. Ahí vamos a ver el versículo 6 al 7, lo vamos a ver. Recuerden que esto es una introducción solamente, no vamos a ahondar. Cuando pensamos correctamente, el versículo 8. La paz de Dios también viene cuando vivimos correctamente, en el versículo 9. ¿Cierto? Entonces, este es el secreto para tener victoria sobre la preocupación. Entonces, esta carta nos hace ver que es posible vivir nuestra vida con el gozo cristiano a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente, a pesar de las cosas, y que no necesitamos preocuparnos cuando vienen las pruebas. Es lo que Pablo aquí enseña a los filipenses y es lo que también Dios ha puesto para que nosotras aprendamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos disfrutar de este gozo? Bueno, hemos visto, ¿cierto? Buscar tener mente sencilla, con un solo propósito, una mente sumisa, una mente humilde, que ame al prójimo, una mente espiritual, no con una mente carnal pensando en hoy, sino que pensando en la eternidad, ¿cierto? Y una mente segura, sin preocupaciones, conociendo quién es Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios, y que es Dios quien me da la paz. Buscar, hacer, vivir como Él me enseña la palabra. Primero, ¿cómo podemos entonces hacer esto? Primero, asegurarte de ser una hija de Dios. Todo lo que está escrito es para creyentes, para quienes están en Cristo. Este gozo que Pablo habla en la carta es para quienes han nacido de nuevo, quienes han puesto su fe en Cristo. Quien no haya recibido a Cristo en su vida, quien no haya entregado su vida al Señor, lamentablemente no va a poder vivir con esta esperanza ni este gozo. Primero hay que entregar nuestra vida al Señor, ¿cierto? Nosotras somos hijas de Dios y podemos gozar de este gozo, ¿cierto? Y lo vemos en Filipenses 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, es que podemos gozar de esta paz. Y también lo vemos en el versículo 1:1 de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Es una carta entonces para creyentes, ¿cierto? Porque solamente en Cristo es que podemos gozar de este gozo, disfrutar del gozo que viene de Dios. Bueno, una vez que nos aseguramos que somos hijas de Dios y que entendemos que ese gozo viene en Cristo, debemos reconocer nuestros errores, nuestro pecado. Me estoy afanando, estoy viviendo de acuerdo a mis circunstancias, estoy viviendo de acuerdo a cómo las personas se comportan conmigo, o estoy viviendo preocupada de las cosas, o las preocupaciones me están agobiando, hermana, eso es pecado, porque nuestra mirada no está puesta en el Señor. Por lo tanto, debemos reconocer que estamos mal, confesarlo a Dios, pedirle perdón, ¿cierto? Y si hemos sido de doble ánimo, inconstantes, orgullosas, con mentes mundanas y llenas de preocupaciones, estamos pecando y debemos confesar nuestro pecado. Entonces, asegurarnos de que somos hijas de Dios, reconocer nuestro pecado, confesarlo, pedirle ayuda al Señor. Y tercero, rendir nuestra mente a Cristo diariamente. Pedirle a Dios que nos ayude a ser como Él quiere que seamos. Pero esto es algo diario. Todos los días aparecen nuevas cosas. Nuevos problemas, nuevas circunstancias, nuevas situaciones difíciles. Pero cada día debemos rendir nuestra mente al Señor, pedirle ayuda. Señor, ayúdame este día a pasarlo de manera victoriosa, a no avergonzar el Evangelio, sino que a honrarte, a glorificarte. ¿Vamos a fallar? Lo vamos a hacer, porque muchas veces somos débiles, yo creo que la mayoría de las veces. Pero el Señor está ahí para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos y para que al otro día podamos ser mejores, porque esto es algo diario. Es una carrera constante, vamos a ir en la perfección, pero a medida que no vamos a ser nunca perfectas, pero vamos camino a la santidad hasta que estemos con el Señor, ¿cierto? Y debemos buscar oportunidades en las que puedas poner tu mente a trabajar, porque no podemos vivir vidas si ya yo no me voy a mover de aquí, voy a estar tranquilita para no tener ningún problema. No, debemos nosotros buscar oportunidades. Si vienen las dificultades,
La circunstancia está difícil. No sé, yo que manejo, estoy en la calle y me tocó a alguien que no me deja pasar. Bueno, que no me amargue eso, que sea una oportunidad de decir, no, Señor, ayúdame a estar paciente, a estar tranquila, que no pierda el gozo, ¿cierto? O no sé, pues me encontré con alguien desagradable, el mismo chofer de adelante del auto, que eso no me amargue, que yo pueda tener una mente sumisa. O sea, oportunidades difíciles que tengamos, hermanas, que sea una oportunidad de poner en práctica esto que Dios quiere, con un solo propósito, con amor y humildad, teniendo nuestra mente en la eternidad y confiando en que Dios nos da la paz, que Él nos provee y que Él es poderoso, ¿cierto? En Gálatas 5:22, vamos a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El gozo es un fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu. Eso quiere decir que está en nosotras. Es Dios el que nos lo da cuando nos da la salvación. Por lo tanto, hermanas, debemos crecer en esto, porque muchas veces nosotras negamos que Dios obre en nuestra vida y ponemos estorbo a que el Espíritu Santo sea obrando en nuestra vida, porque nos dejamos llevar por las emociones, por las circunstancias, por las personas, por las cosas, por las preocupaciones. Pero que el Señor nos ayude a medida que vamos pasando por el estudio de esta carta, para que aprendamos a enfrentar esta tierra con una perspectiva distinta, como Pablo lo vivió, ¿cierto? Ya oremos, hermanas. Padre amado Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Ay Señor, cuánto nos falta, cuánto pecamos. Y Señor, tú nos das todas las herramientas a través de tu palabra, Señor. Lo hacemos no porque tú no nos des las herramientas, lo hacemos porque somos quedadas, porque somos dejadas, porque somos flojas, porque no te buscamos como debemos, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu, Padre, a que a medida que vamos avanzando los martes en los estudios podamos salir fortalecidas, podamos vencer, Señor, la carne y podamos volver a mirarte y que nuestro objetivo sea solo agradarte, Señor, y ser luz en este mundo. Que no nos ahoguen ni las circunstancias, las personas, las cosas, las preocupaciones, sino que seas tú, Señor, en nuestro corazón. Sea tu amor el que gobierne en nuestras vidas, Señor. Que sea esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que nos guíe en cada cosa, Señor, en cada día, en cada experiencia, en cada situación que nos sucedan, Señor. Y que esto no sea solo para nosotras, sino que sea para también poder dar testimonio, poder transmitir esta verdad a los más jóvenes o a quienes nos rodean y quienes están pasando también por problemas, Señor. Así que, Padre, nada más que darte gracias por este amor tan grande que tú tienes para nosotras, de poder ir enseñándonos a fortalecernos, Señor, en ti. Así que, Padre, te doy gracias y te pido que nos acompañes en lo que queda de reunión también y durante la semana para ir recordando esto, Señor, para ponerlo en práctica, Señor. No solamente que quede como qué lindo el libro de Filipenses, sino que sea una verdad en nuestra vida, Señor, que nos desafiemos a vivir como tú quieres, Señor. Así que, Padre, nada más que darte las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén.